Hola a todos, en este vídeo vamos a resumir la entrega de premios que ha habido a través de la revista Largus, quédate porque es muy interesante y al final del vídeo también vamos a mostrar una pequeña entrevista que ha habido con un par de preguntas al CEO de la marca Dacia y Lada, que recordemos que ahora ya están bajo una misma dirección. Yo os dejo arriba a la derecha el vídeo explicativo por si aún no lo habéis visto. Quédate en el vídeo porque es un análisis bastante interesante y muy resumido que toca prácticamente todos los tipos de modelos sub, en eléctricos, en urbanos. Vamos, que lo vamos a ver ahora. Dentro vídeo. En la primera categoría veremos el vehículo utilitario. Se ha mirado la calidad útil, la seguridad, la calidad del mantenimiento, servicios, prácticamente la ergonomía y la vida a bordo. Y tenemos pues la Citroën e-Jumpy, la Isuzu D-Max, también la Mercedes E-Sprinter, tenemos también la Mercedes Vito, tenemos la Nissan NV250, Opel Vivaro en su versión E, Peugeot E-Expert también y Toyota Proace City. Y como vemos aquí ha barrido bastante para casa, Opel Vivaro en tercer lugar, Peugeot Expert y la Citroën e-Jumpy le han dado el primer puesto en esta primera tanda de premios. En la siguiente categoría, quizá una de las más vendidas, pues sería el vehículo urbano. Para ello se ha tenido en cuenta tanto el precio, prestaciones, calidad, confort, valor residual del vehículo, vamos, una serie de factores habituales en este tipo de modelos y pues han tomado en cuenta el Dacia Sandero, el Honda Jazz. También han tenido en cuenta el Hyundai i10, al igual que su hermano mayor, el Hyundai i20, el Toyota Yaris, que también es totalmente nuevo, y pues así han quedado los puestos. En tercer lugar se lo han dado para este Hyundai i20, que crece bastante bien, aunque sube también algo de precio. El Toyota Yaris en segundo puesto, que recordemos, Toyota es un vehículo bastante fiable, pero por calidad-precio ya sabemos que el Sandero actual pues no tiene rival, y a pesar de que ha subido un poquito de precio, sigue manteniéndose el vehículo más barato del mercado si buscamos pues en relación a habitabilidad y además pues con este salto de plataforma y de confort que está ofreciendo, pues obviamente va a venderse pues seguramente muchísimo más este año. Siguiente categoría, berlina compacta y familiar, junto con los anteriores pues los más vendidos. El Audi A3 Sportback, tenemos también el nuevo Citroën C4, recordemos que se fabrica en Madrid, el Seat León, pues uno de los vehículos más vendidos en España, el Skoda Octavia, gran calidad-precio, Volkswagen Golf y pues los premios han quedado así. El tercer puesto se lo han dado para el Citroën C4, el segundo para el Audi A3 Sportback y el primero pues sigue siendo el Seat León, que no solo es el modelo más vendido, bueno, ha sido el más vendido en España o en segundo plaza cuando se lo ha quitado el Sandero, pero se sigue manteniendo en este caso como uno de los pilares de ventas y es obviamente a lo que ofrece gracias a este precio que ofrece pues prácticamente casi lo mismo que sus hermanos mayores. Siguiente categoría, nos vamos a este sector tan vendido como son los sub, en el cual pues han elegido como finalista al Cupra Formentor, al Ford Explorer, este vehículo de grandes dimensiones, el Ford Kuga, el hermano Ford Puma también de la misma marca, el Hyundai Tucson, que también se ve que entra bastante fuerte, el nuevo sustituto del Land Rover Defender y el Mercedes GLA. Los puestos se han quedado así, le han dado el tercer puesto al Hyundai Tucson, el segundo sería para el Ford Kuga y el primer puesto para este Ford Puma, que poco tiene que ver con su versión anterior, pero también se ve que se está vendiendo bastante. Siguiente categoría, nos vamos al mundo de los eléctricos, donde predomina actualmente pues el vehículo para ciudad, obviamente porque son vehículos pequeños, que es lo que más se suelen vender, a excepción de algunos, como este Citroën C4 eléctrico, el Fiat 500e, el Honda E, donde ganó el premio en Alemania, el Mini Cooper SE, Renault Twingo Electric, acaba de salir ahora mismo, y ya los veteranos, el Seat Mii Electric, el Skoda Citigo 4 y el Volkswagen E-Up. Y ya por último, pues este nuevo Volkswagen, el ID3, que se espera que sea pues un líder en ventas. Le han dado el primer premio al ID3, el segundo el E4 y el tercer puesto se lo han dado al nuevo Renault Twingo eléctrico. Y como no, pues debido a las emisiones actuales, pues tenemos que hablar también de lo que sería la versión subeléctrica, que son unos vehículos que se están vendiendo también bastante. En este caso el Audi e-tron, el ex Lexus UX300, el Mazda MX-30, que también ofrece bastante calidad, el MG ZSV,
que es un vehículo prácticamente totalmente chino, y el Peugeot E 2008, a la vez que el Volvo XC40. El tercer premio se lo han dado al Volvo, el segundo al Mazda, y el primer premio pues han barrido un poquito para casa y se lo han dado al Peugeot 2008. Y no es de extrañar porque este vehículo es de lo que más espacio está ofreciendo dentro de su categoría y es un vehículo pues bastante adorado en lo que sería el tema familiar. Una categoría especial, el precio especial del jurado, digamos, se engloban distintos temas como Alpine y su entrada en la Fórmula 1, un visor virtual de Bosch, esta nueva tecnología, el Citroën Ami, para que ha ofrecido en la FNAC, el Hyundai con un concepto que ha presentado, Pierre Gasly también para su victoria en la Fórmula 1, Renault por el show car de Megane E-Vision y la tecnología E-Tech híbrida de Renault. Y luego pues las ventas del Model 3 y también esta opción de Toyota con este airbag central que lo veo pues bastante útil. Aquí han barrido para casa y han elegido en tercer lugar lo de Pierre Gasly, el Tesla por segundo puesto por sus ventas y el Renault E-Tech le han puesto el primer precio, vamos. Esto es algo un poquito más promocional. Siguiente categoría en la que se ha indicado pues el vehículo elegido por los internautas, un vehículo deportivo digamos, y antes de nada pues han mostrado un vídeo en el que se muestran pues distintos deportivos en el circuito de Nordschleife. Recordar pues aquí alguna vez he entrado con mi coche, os dejo arriba a la derecha por si queréis ver el vídeo, pues si no conocéis el circuito, y pues eso, se puede ver el sonido de este RS6 por ejemplo. La diferencia del sonido con este Mercedes AMG, el clase A45S. Un Honda Civic R Limited Edition. Sonido particular de este Porsche Taycan Turbo. Y para mí el mejor sonido de todos hasta ahora de los que he escuchado es el del Alpine A110S. Aunque sabéis, no hay que subirse los bordillos que son peligrosos en el circuito de Nordschleife. No sé si este piloto estaba bastante experimentado. Pues en la categoría de coches elegidos por los internautas se le han pedido que miren la emoción, la deportividad, la pasión, que miren un poco pues con el corazón. Y en este caso pues la revista ofreció desde el 10 de diciembre hasta el 15 de enero que los internautas pudiesen votar y han elegido pues finalista el Audi S3, el BMW M2, el León Cupra híbrido de 245 caballos, el nuevo Ferrari Roma, el Maserati MC20, el McLaren 765 LT, el Mini GP, el Peugeot 508 PSE, Porsche 911 Turbo S, el Skoda Octavia RS, el Toyota Yaris GR, que sería, y el Volkswagen Golf, la versión GTI. Bien, aquí han barrido bastante para casa, se nota que la mayoría de los votantes son franceses, os lo digo ahora por qué. Han elegido en tercer puesto el Porsche 911 Turbo, en segundo puesto para el 508 y obviamente pues como primer puesto el coche prácticamente casi que de moda se puede decir, pues este Toyota Yaris GR con la preparación, que pues es un vehículo, ya sabéis, habréis visto en otros vídeos, que una pelotita para circuito que parece que es bastante divertida. Última categoría, en la cual pues es el vehículo de Largus, el vehículo de la revista, aunque eso sí, pues los que sería el jurado no solo está compuesto por ellos, sino por todo tipo de periodistas de otros medios de comunicación. Se ha mirado el precio, prestación, calidad, confort. Como veis, pues aquí están todos los periodistas que han realizado dicha votación, incluso RTL, que sería pues un medio de comunicación de televisión, y competían los siguientes modelos: el Dacia Sandero, el vehículo del que más hablan en la revista, el Ford Puma, el Peugeot E 2008, un vehículo familiar bastante acertado, el Seat León, el nuevo Volkswagen ID3, y los finalistas, según este jurado, pues le han dado el tercer puesto al Peugeot E 2008, el segundo puesto ha sido para el Ford Puma, y el primer puesto, pues como bien sabéis, también se lo han dado al Dacia Sandero. Y obviamente pues mirando lo de siempre, calidad, precio, vehículo más vendido y todo esto, y que seguramente lo va a seguir siendo este año, pues le han dado también este precio al Dacia Sandero. Más que nada también porque seguramente como tema promocional pues ya el propio CEO de la nueva marca Dacia y Lada
ha hablado acerca de ello y una vez en la entrega del premio pues se ha indicado que el Dacia Sandero es uno de los modelos más vendidos en todas las provincias francesas, que el nuevo modelo pues incluye opciones nunca disponibles hasta ahora, que ha dado un gran salto de calidad respecto a la generación anterior, que la versión GPL, un dato curioso, pues el 40% de todos los modelos GPL que se venden en Francia son Dacia Sandero actualmente. La pregunta también le dijeron dos preguntas, que es lo que quería comentaros también. También le preguntaron acerca del nuevo plan estratégico de Renault, donde afirmaron que Dacia pues confirmaría su política actual, la de ofrecer pues un coche accesible para todos los públicos, y que esto se reafirma aún más con la llegada del nuevo Dacia Spring, donde también van a tener esa opción ya para el vehículo eléctrico. Una segunda pregunta que le hicieron es por qué la marca Dacia se deprecia menos que otras marcas en el mercado de ocasión. Es obviamente por la diferencia de precio, digamos, la pérdida del valor que tendría al venderlo en segunda mano. Y a lo que esto, pues el CEO de Dacia ha contestado que el 85% de las ventas van dirigidas a particulares y los particulares mantienen el coche una media de unos 8 años. Es por ello que hay pocos modelos de Dacia en el mercado de ocasión, y los pocos que hay en ventas, pues con estas edades mantienen el precio similar frente a otros vehículos de otras categorías. También aclarar que los márgenes de beneficio en Dacia pues son inferiores al resto de marcas. Es más, su mayor beneficio reside actualmente en lo que sería el tema de revisiones, en mantenimientos, incluso en la financiación, y es por ello que están hablando de un posible ligero aumento de precio, ya que Luca de Meo pues ha dejado claro que su idea de negocio difiere bastante de lo que fue aplicada por el anterior CEO, que estaba ofreciendo pues modelos versátiles, muchísimos tipos de modelos para todas las características, y aquí ahora ya no, se quieren concentrar más en un pequeño mayor margen de beneficio, pero no tocar mucho a Dacia porque estamos viendo que le está dando un buen resultado y quieren dejarla pues más o menos como está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si aún no lo estás, y sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales tanto en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!